Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Otro encuentro, otra posibilidad de pensar lo importante de la vida, más allá de lo urgente, de pensar aquellas cuestiones que nos hacen, que tienen que ver con cómo nos vinculamos, que tienen que ver con nuestra propia esencia y con el transitar nuestros días en estas pampas. Martín Parcelis es ingeniero, es doctor en comunicación, y el tema sin duda tiene que ver con la tecnología, tecnología en la cual ha trabajado gran parte de su vida y sobre la que también ha reflexionado, y a dónde vamos, los miedos que todos tenemos, inteligencia artificial en el medio, pero pareciera ser que ya la inteligencia artificial es algo viejo porque el avance es permanente, la educación también, a lo que él ha dedicado un costado muy importante de su propia historia, son algunos de los temas que nos convocan para poder desarrollar esta hora de Modo Vida. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan Pablo, muchas gracias. Martín, ¿para qué sirve la tecnología? En general no tengo idea. En particular, o si querés, de un modo un poco más filosófico, no sé si hay una forma fácil de decir para qué sirve. Sí, lo que sé es que nos acompañó siempre. Así que por cualquiera sea la finalidad por la que hayamos hecho el esfuerzo de producirla, bueno, nos ha acompañado. Por lo tanto, no sé para qué sirve, pero es parte de los humanos. Existe, pero no te salió así de primera decir para vivir mejor, ¿no? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Eso, bueno, me parece que hay muchas definiciones posibles, y cada disciplina tiene la suya, ¿no? Desde la economía, desde el punto de vista del bien de consumo, el bien de producción, desde la sociología, desde la psicología. Hay tantas definiciones que tienen un estigma disciplinar que en el fondo uno podría apegarse a cualquiera de ellas y sin embargo sería incompleta. Al final yo creo que el rasgo tecnológico es un rasgo esencialmente humano, y creo que no hay ningún estudio longitudinal a lo largo del tiempo que dé como resultado que los humanos no hemos estado acompañados de algún rasgo técnico fuerte. Entonces, A ver, tecnología es todo, es el lápiz con el que escribo también, ¿no? sí, ahí podemos forzar un poco esta cuestión de la idea de tecnología asociada a las técnicas o asociadas Sí. a cualquier objeto. Alguien podría decir que estamos forzando un poco la definición, porque la definición de tecnología, la palabra en sí es un poco más nueva, es bastante nueva, hablando de un par de siglos, aunque algunos, por ejemplo, hablan de Francis Bacon, es decir, que serían ya más de un par de siglos, pero de todas maneras lo que hoy entendemos como por tecnología desde el punto de vista de todo aquello que nosotros vamos produciendo con alguna finalidad, no Sí. sé si vivir mejor es un resultado de eso, pero con alguna finalidad, bueno, nos acompaña desde siempre. También podríamos pensar, para que algunos queden afuera,
para que el mundo sea más desigual, tal vez, aunque pareciera ser que el postulado de la tecnología es que nos iguala, que nos facilita la vida. Bueno, eso es interesante porque en una mala traducción de la palabra democratización, en el inglés de Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno dice democratización, básicamente lo que implica es que más gente acceda a algo. Claro, sí. Bueno, en las Pampas, como decías hace un ratito, la idea de democratización parece un poco más compleja, ¿no? Sí. Y tiene que ver con otras Bueno, además cuestiones. la pandemia también nos demostró y nos dejó al desnudo la grieta que no solo era ideológica, sino también tecnológica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero digo, la masificación, por decirlo de alguna manera, de la tecnología, que me parece más adecuada la palabra en castellano, sí tiene que ver con que, bueno, finalmente hay una situación muy diferente a lo que pasó con el resto de la historia de la humanidad, donde miles de millones de personas o grandes porcentajes de la humanidad global accede, por ejemplo, a las mismas tecnologías. Esto no había ocurrido nunca. Entonces, un poco lo que vos decís, algunos acceden, otros no acceden, es cierto, pero también es cierto que nunca... Que nunca tantos accedieron exactamente. a cuestiones como estas. También hay una cuestión que asusta, ¿no? La velocidad de la tecnología y qué es lo que es necesario saber, porque lo de hoy no me sirve para mañana. Sí, son dos cuestiones que se podrían analizar, están muy relacionadas, pero se podrían analizar por separado. Primero, el tema de la velocidad, tanto como la masificación, son dos rasgos de las tecnologías de las últimas décadas. Sí. Digamos que es un proceso que pudo haberse generado, algunos hablan de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, hoy hablan de la cuarta y algunos ya predicen la quinta, etcétera. Lo que sí ocurrió en estos últimos años, por poner una fecha, digo revoluciones industriales, es que sobre todo en el último medio siglo, es verdad que se fue acelerando el ritmo de las novedades, por decirlo de alguna manera. Y la masificación, es decir, cuánto impactó en grandes poblaciones. Eso es único en la historia de la humanidad y la verdad es que yo estoy convencido de que nadie sabe qué hacer con eso. Estamos aprendiendo a convivir con semejante nivel de exposición a las tecnologías y a tecnologías que de alguna manera intervienen en nosotros de formas muchísimo más profundas que las tecnologías que tuvimos hasta hace apenas 100 años o 200 años. Sí, donde hay valores que se han perdido absolutamente. La privacidad, el pudor parecieran no formar parte de estos tiempos, ¿no? Sí, pero otra vez, yo creo que las cosas tarde o temprano van encontrando algún lugar y así como en algún momento se puso de moda el turismo slow o la comida slow o cosas por el estilo, hoy también aparece la resistencia, ¿no? Cuando las cosas hartan y ya de alguna manera empiezan a ser tan hegemónicas que las encontrás en todos lados y en cada rincón de tu vida empieza a aparecer esa especie de resistencia. ¿Y de quién aparece esa resistencia? De los más jóvenes no, porque parecieran haberlo mamado y parecieran ser hasta genéticamente distintos a nosotros, ¿no? Sí, también me parece que hay una cuestión estadística, ¿no? Las resistencias siempre pierden en la estadística, o por lo menos comienzan perdiendo. Sí. Entonces, puede ser que haya un rasgo estadístico que tenga que ver con una marca de época del centennial, el millennial y todas estas categorías que inventamos. Pero también es cierto que desde ellos aparecen las resistencias, incluso aparecen las resistencias en los alimentos, ¿no? No nos olvidemos que los alimentos hoy también son tecnológicos. Sí, de la resistencia en los alimentos, de la tecnología, de esto que tal vez crece a un ritmo tan acelerado que uno cuando empieza a digerir algo, ya estamos 4 platos más adelante, estamos hablando con Martín Parcelis en este Modo Vida. Gustavo García, ¿le parece bien si establecemos el primer respiro musical? Love is love. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Can you say it loud?
תשמעו סיפור על זאת שכל עפר שולל עברה לתל אביב, רצתה סוף טוב כמו סינדרלה, חשבה הכל פה אפשרי, הגבול הוא בשמיים, הרימה פה הרימה שם, הגדילה קצת שפתיים, מצא בחור שווה והיא הפכה אותו למלך, התאהבה על כל הראש והוא קרא לה ברך, הם התחתנו קנו דירה, אך אם אתה שואל לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love, and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love, then proudly sing it loud. Can you say it loud? אז מה הסטורי בייבי, אם לא הבנתם את הפואנטה, בוא נתאחד עכשיו, רק אהבה אנה ואינטה, קפריסין זה חוקי אחי, אתה אותי שואל, לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love, and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love, then proudly sing it loud. Can you say it loud? Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. Martín Parcelli es ingeniero, es doctor en comunicación, es profesor universitario y es artista también. En el costado del arte nos vamos a meter un poco más adelante. Y ahora el miedo que nos provocan estas tecnologías, donde por ejemplo la inteligencia artificial nos sorprende, nos ahorra pasos sin duda, pero también nos preguntamos, ¿son muchos los que se van a quedar sin trabajo? ¿Desaparecen muchos oficios, muchas tareas, muchas profesiones? Muy probablemente sí. Pero, mala noticia. Sí, mala noticia, pero no nueva noticia. Esto ya pasó, distintas ideas políticas han tenido como respuestas más o menos antipáticas frente a este tipo de situaciones, pero la realidad es que siempre tuvimos que transformarnos de alguna manera. Creo que el principal problema no es tanto que tengamos que transformarnos, cosa que hicimos siempre, sino la velocidad. Claro. Entonces, cuando el problema es que una vida no te alcanza para saltar a semejante transformación, bueno, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Quiénes van quedando afuera? Lo tremendamente masivo en muy poco tiempo. Ese es el verdadero problema. De todas maneras voy a hacer... Y además como que pareciera que hay un negocio en todo eso, es decir, yo compro un celular que me sale bastante y a los 3-4 años lo tengo que renovar, ¿no? Esto sí. De la obsolencia programada, ¿no? Sí, la obsolescencia programada es parte de las resistencias que hablábamos antes, ¿no? Es decir, hay toda una corriente de pensamiento que habla del ciclo de vida del producto y entonces sí. A toda la industria le sirve y a todos nosotros nos convencen de que es fantástico que renovemos las cosas. Claro, lo cual nos genera una ansiedad espantosa, ¿no? Porque ya me estoy endeudando a futuro. Sí, hay un autor que es muy interesante, muy pesimista y demás, que habla de la sociedad de la frustración, ¿no? Y que tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente terminamos frustrados porque siempre hay algo mejor. Y ahí está el estímulo del consumo, ¿no? Porque, como dice Beatriz Sarlo, el consumir se desvanece en el mismo acto de la compra o de la adquisición o del consumo mismo, ¿no? Sí, lo mismo ocurre, bueno... Lo que ocurre con esta cuestión de la aceleración es que muchas cosas se confunden. Hay otro autor que habla, por ejemplo, de
del aplanamiento desde el punto de vista de que no tenemos tiempo de tomar la distancia entre los hechos y la reflexión sobre los hechos y por lo tanto todo eso se convierte en la misma acción, incluyendo la comunicación. Pero a mí me gustaría hacer un paréntesis con esto de transformarnos. Hay algunos que dicen que tenemos que adaptarnos. Sí. Y a mí me parece un horror esta idea de que Sí. alguien nos diga que tenemos que adaptarnos. Sí. Porque la transformación implica como un poco más de compromiso personal, ¿no? Y además una suerte de diálogo, me parece también. Si yo me tengo que adaptar y soy un sujeto mucho más pasivo, ¿no? Claro, entonces a mí siempre me gusta aclarar esta diferencia, ¿no? Porque una cosa es transformarse y entonces, bueno, tomar algún tipo de decisión más o menos consciente acerca de qué hacer con esto que está cambiando. Sí. Pero me gusta separarlo claramente de la idea de adaptación que tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Finalmente, cuando uno se adapta quiere decir que no tiene prácticamente opciones y entonces Sí. casi es una cuestión de obediencia. Mm. Y eso no es bueno. Y cuando pensamos la educación, ¿no? Con inteligencia artificial, con Google, con Internet, con tan fácil acceso a tanta cantidad de conocimiento, porque tengo la Biblioteca de Alejandría en mi propia casa, ¿qué enseñamos y para qué? Bueno, hay un problema, porque tenés la Biblioteca de Alejandría, pero no tenés idea de cómo ir a buscar las cosas. Mm. Entonces, Ni tampoco tenemos muchas ganas, me parece, porque cuando no teníamos la Biblioteca de Alejandría leíamos más, y me parece que el conocimiento era un poco más crítico, ¿no? bueno, es para especular un poco. Digo, la Biblioteca de Alejandría tiene una puerta y tiene una lógica de ordenamiento. Sí, Lo que ocurrió con Internet es que Internet es naturalmente desordenado. sí. Cuando aparece Google, Mm, logran hacer algo que fue absolutamente maravilloso, revolucionario. que es absolutamente revolucionario, que es poder encontrar cosas en un mundo de desorden. De Ujú. desorden, pero además desorden a escala planetaria, no desorden de mi cuarto, de mi pieza, de mi Sí, casa. sí. Y eso fue absolutamente revolucionario. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos acostumbramos tanto a que esa lógica de Google funcione tan bien, tan rápidamente, que nosotros nos despreocupamos por completo de cómo crear las categorías para tratar de entender la realidad y se las delegamos a Google. Entonces Claro. es muy difícil entender siquiera lo que hace Google hoy, el buscador, digo yo, ¿no? Sí. Y creo que una de las primeras cosas que tenemos que aprender es entender eso, qué es lo que hace Google, porque algunos hablan de que ¿Cuál las es la cosas las lógica encuentran interna? claro, de hecho la mayoría de los estudiantes te dicen, bueno, yo encuentro las cosas en Google. No, vos no encontrás nada en Google, porque Google no aporta nada, Claro. ¿no? Sí. Te da el link hacia dónde sí están las Sí. verdaderas cosas. Y claro, esa lógica es lo mínimo que hay que entender como para empezar a pensar en un uso más o menos razonable de ese buscador. Ahora, si vos multiplicás este mismo tipo de conocimiento por todas las tecnologías a las que tenemos alcance, bueno, tenemos que aprender muchas cosas. Sí. Lo primero que tenemos que aprender es cuál es el algoritmo por el cual funcionan las cosas. Y luego sí utilizarlas de una manera más o menos inteligente o resistirse y no utilizarlas, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo conozco muchos programadores, hackers y demás que no tienen cuentas en redes sociales porque entienden mejor el algoritmo que todos nosotros. Y entonces dicen, Claro. no, yo no me voy a someter a eso. Claro. Pero para tomar esa decisión hay que entender qué es Tuvieron lo que que hacen. recorrer el otro camino. Ahora, entender lo que hacen no es ser un experto, no es ser un súper ingeniero informático que entiende... Claro, porque ahora pareciera que hay títulos de moda, ¿no? Programación, robótica, ciencia de datos. ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto resiste esto? ¿Cuánto es la fábrica de galletitas, la cancha de pádel o los donuts que nos fabricaron por un tiempo donde creíamos que íbamos a ser ricos? Bueno, no voy a poner ningún nombre propio en lo que no, pero sí por ahí pongo algún nombre propio en lo que sí. Hay muchas de las cosas que se están poniendo de moda, como ciclos de especialización, diplomaturas o incluso carreras de grado,
pertenecen a categorías mayores. Sí. Entonces puede ser que haya cierta novedad en, no sé, en el análisis masivo de datos, big data, cosas por el estilo, pero finalmente no dejan de ser instrumentos de la informática. Claro. Entonces, pensar que voy a tener Big Data con una carrera de 4 años o 5 años, Sí. a mí me parece que es maravilloso, pero en algún momento eso otra vez va a encontrar su lugar, Sí. termina siendo un procedimiento más o menos normal que todos estamos utilizando y deja de ser novedoso. Lo terrible es perder de vista que una carrera de grado sea tan especializada que no nos deja ver el bosque, ¿no? Voy a usar Sí. esta metáfora remanida, Sí. digamos. Cuando en realidad me parece que otra de las cosas que nos falta, sobre todo en tecnología, es ver el bosque, Por supuesto. ¿no? Porque talar árboles Y podemos- además que también que a los 18 años definamos qué vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, me parece que es algo bastante insólito, extraño y hasta ridículo, y más pensándolo en un país y en un mundo como este, ¿no? Con una velocidad de cambio tan atroz. ¿No habrá que volver un poco a las bases, a lo más general, a poder pensar, a poder razonar, a poder aportar desde la lógica y desde la creatividad cada uno? Sí, yo no sé si es volver a las bases, es entender qué es la formación de una persona. Hay ciertas cosas que no pueden faltar. Si vos no tenés una estructura lógica de pensamiento, de nada sirve saber mucho de inteligencia artificial o de Sí. 3 cuentas que son las cuentas canónicas de la IA generativa. Digo, me parece que más que volver a las bases, sí me parece importante la cultura general fuerte para luego hacer microacreditaciones, que es algo que se está poniendo de moda ahora, Claro. ¿no? Es decir, bueno, entonces en vez de hacer una carrera de 4 años, podés hacer este curso y este curso te va acreditando de a poquito hasta que en algún momento Sí. la suma de créditos te da el equivalente a un grado, por ejemplo. Ujú. Pero si eso no está acompañado de algo transversal y mucho más Claro. profundo, que es la cultura general y en varios campos, es decir, no puede ser que un ingeniero no entienda de arte o que alguien que estudia letras no entienda de tecnología. Es una locura total, es no entender el mundo Ujú. o entenderlo tan parcialmente que finalmente luego ocurre lo que ocurre hoy, que la hiperespecialización hace que la gente no pueda comunicarse entre sí. Por el otro lado, la tentación es grande, ¿no? Pues los pibes terminan el secundario y se ofrecen algunas propuestas que son de 1 año o de 2 años y vas a trabajar para el exterior y es muy probable que lo logres y vas a cobrar en dólares ¿no? ¿Por cuánto tiempo? La cultura general no arranca a los 18. Mm, Es un plan de vida. mm, Yo creo que eso arranca desde chiquitito, ¿no? Desde el Sí. primer día que uno entra a una escuela o a una institución, a los 2, 3, 4, 5 años, sí. es un proceso que comienza. Eh, y bueno, no nos está yendo muy bien con eso, en las particularidades argentinas, pero tampoco es que el mundo anda muy bien desde el punto de vista de la educación primaria, secundaria, salvo algún Sí. caso. Pero falta un poco eso, Pero es falta... que sabemos que queremos transmitir. De eso vamos a estar hablando con Martín Parcelis y preguntarnos si en este mundo hipercomunicado somos más felices, nos comunicamos más, porque vemos cada vez más escenas de pánico, ataques de ansiedad, destrozos de personas por algo que alguien publicó en las redes sociales y adolescentes y jóvenes que están muy solos y que creo que esa es la gran pandemia. Y ni hablar de los viejos. ¿Respiramos musicalmente? Love is love. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Can you say it loud?
בואו תשמעו סיפור על זאת שכל עפר שולל עברה לתל אביב, רצתה סוף טוב כמו סינדרלה, חשבה הכל פה אפשרי, הגבול הוא בשמיים, הרימה פה הרימה שם, הגדילה קצת שפתיים, מצא בחור שווה והיא הפכה אותו למלך, התאהבה על כל הראש והוא קרא לה ברך, הם התחתנו, קנו דירה, אחים אתה שואל, לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Then proudly sing it loud. Can you say it loud? אז מה הסטורי בייבי, אם לא הבנתם את הפואנטה, בוא נתאחד עכשיו, רק אהבה אנאווה אינטה, קפריסין זה חוקי, אחי אתה אותי שואל, לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Then proudly sing. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Sing it loud. Can you say it loud? Capítulo 3. ¿Cómo se convierte a quienes vienen de un mundo muy analógico a este universo digital que pareciera escapar por los poros y estar en todas partes? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Si alguien no lo hace, queda afuera, y si aprende a cómo incorporarse, ¿significa necesariamente que va a quedar adentro? Martín Parcelis es profesor universitario en la UCA, en la carrera de comunicación. ¿Y el doctorado lo hiciste dónde, Martín? En Salamanca, Ajá. Patrimonio de la Humanidad en la Universidad de Salamanca, un doctorado en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología. Sí. Así que, bueno, ahí hay un costado de comunicación, pero hay mucho de filosofía de la tecnología también. Ujú. Entonces, eso, bueno, me ayudó a apuntalar y a crear una estructura bastante más analítica ¿Por sobre qué las cosas decidís que hacerlo hacemos. ahí y no en una universidad americana, por ejemplo? Bueno, porque tenemos perspectivas ligeramente diferentes, ¿no? Si bien Europa y Estados Unidos son Occidente por igual, Ujú. no tienen el mismo enfoque sobre estos temas. Sí. Y tienen otros tiempos también, ¿no? Los europeos, y otra historia, ¿no? Sí, pero además el enfoque es un poco diferente. De hecho, elegí la Universidad de Salamanca porque el que estaba dirigiendo el instituto del cual dependía el doctorado fue una de las personas, te diría, de los top 3 más influyentes en Iberoamérica sobre lo que se llama estudios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué es quién? Miguel Ángel Quintanilla, que fue Ujú. además mi director de tesis, Sí. y he compartido algunas publicaciones con Ah, él. bien. Lo quiero muchísimo. Sí. Y bueno, entonces era como ir al lugar donde de Sí. alguna manera Iberoamérica fue aprendiendo estos temas, ¿no? Ujú. Y hablábamos un poco también del tema de la educación. ¿Sabemos qué le queremos transmitir a los chicos cuando de pronto vemos que las evaluaciones nos dan que después de tanto tiempo los chicos no comprenden un texto, que no saben leer y escribir, que pareciera ser lo básico, ¿no? O que no manejan las mínimas operaciones matemáticas? ¿Están claros los objetivos de la educación? Es una pregunta complicadísima, porque
Porque para mucha gente sí, están tan claros que eso no es preocupante. Y para otros está tan claro que eso es un horror. Y la verdad es... Y la verdad es que los chicos saben cada vez menos, por lo menos medido desde el punto de vista tradicional. ¿Y Es por decir, qué? saben menos de todo, saben menos de leer, de escribir, de hacer cuentas, de tal y cosas. Hay perspectivas pedagógicas que atentan contra que sepan más algo comparable a lo que sabíamos cuando nosotros éramos pequeños. Y son enfoques, son modelos mentales que ven a la educación y a la formación de determinada manera, que es muy Porque no diferente. entendemos la lógica de ellos, porque no les interesa en lo más mínimo lo que le estamos proponiendo. Pero nosotros también nos aburríamos en la escuela. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que hay toda una perspectiva que de alguna manera veía a la escuela, que tiene que ver también con el pensamiento posmoderno, ¿no? La escuela como un lugar de adoctrinamiento, cosas por el estilo, o que estaba orientado solamente al mundo del trabajo, cosas por el estilo. Sí. Y que entonces era funcional a algún tipo de sociedad. Y si bien todo eso puede ser un análisis válido desde el punto de vista intelectual, la verdad es que necesitamos saber leer y escribir y hacer cuentas. Sí. Como también necesitamos entender nuestro mundo, y nuestro mundo es cada vez más complejo, y esa complejidad, además de incluir a la tecnología, incluye una sofisticación financiera abrumadora, Sí. que a mí me parece un horror, pero que está. Sí. Y que tendría que formar parte de la formación y de la bueno, educación para también, mucha ¿no? gente sí, digamos, ¿no? Así como... Viviendo en esta Argentina, que vos cobras un sueldo y a fin de mes ese sueldo... a ver, difícilmente te llegues a fin de mes, pero si llegas a fin de mes, se fue de alguna manera absolutamente devaluando y depreciando, ¿no? Bueno, pero fíjate que eso, ese tipo de complejidad, no solo en Argentina, ¿no? Hablemos del sistema financiero mundial, cómo se otorgan los créditos, qué son Sí. los préstamos, qué son las letras, qué son los bonos, qué es Sí. todo eso que a veces uno lo comenta Sí. fácilmente, y son cosas que son conceptos tremendamente complejos, que si uno no estudia un poquitito de eso, no entiende nada, o dice cosas que no son. Lo mismo pasa con la tecnología, lo mismo pasa con las neurociencias, lo mismo pasa Sí. con todo lo que hoy hablamos de poshumanismo. ¿Por qué vamos a hablar de poshumanismo o Sí. transhumanismo? ¿Qué implica eso? ¿En qué momento de A la mí me encanta porque hablan de la cultura del trabajo. Y cuando vos ves los trabajos que hay, pobre la cultura del trabajo, porque la cultura del trabajo va a ser que te quedes en ese trabajo 20 horas por día y tal vez no llegás a cubrir tus necesidades básicas, Bueno, ¿no? los esclavos felices, claro. Y sí, porque te ponen Coca-Cola y una cancha y una mesita de ping-pong, entonces se supone que vas a ser Claro. más feliz en el trabajo. Bueno, Sí. está bien. Ahí también hay una cosa bastante horrorosa. Pero me parece que hemos llegado a entender y a producir un mundo realmente muy complejo. Y la escuela no se está haciendo mucho cargo de esa complejidad. Y la única forma de Porque no entender... sabe, porque no puede, porque Porque no no, quiere. porque no, yo creo que porque no quiere, Mm, creo yo. mm. Pero esto es No, opinión no total. quiere porque es entrar en otro universo totalmente distinto y tengo que quemar la biblioteca, o por qué. Porque todos hacemos agua. Ese es el problema. Es un poco lo que comentábamos hace un rato. Estamos viviendo cosas que no sabemos qué son, que nunca vivimos, que no sabemos de qué se trata. El nivel de incertidumbre. Bueno, acá hay toda una cuestión que podemos hasta ir por el lado académico desde el punto de vista de los sistemas complejos y los grados de incertidumbre intrínseca que implica vivir en sistemas complejos. Y eso hace que las cosas sean muy poco predecibles, y no predecibles porque, bueno, no sabemos quién va a ganar las próximas elecciones. Realmente no sabemos en qué se va a transformar la humanidad en 20 Sí. años. Jamás hubieses imaginado vivir lo que vivimos con el coronavirus, por ejemplo, Bueno, ¿no? eso es una locura, y nadie sabía nada. Esa es otra No. cosa que es muy interesante, y era incertidumbre total. Y puede volver a suceder mañana, Pero ¿no? por supuesto, en cualquier momento, y hasta con otras cosas, porque puede ser un problema de virus, como puede ser un problema financiero, como puede ser un problema climático, como puede ser, es decir, puede venir de cualquier lado
Sí. que algo Ahora, de semejante vivimos en magnitud. alerta permanente, entonces, ¿no? Como en una cosa de estar siempre atajando penales y nunca construyendo una estrategia o Bueno, pensando o disfrutando, tal vez, es que ¿no? también son cada vez más difíciles las estrategias, debido a los altos grados de incertidumbre que tenemos. Entonces, claro, la estrategia puede fallar. El tema es asumir que la estrategia puede fallar, pero no, puede fallar alegremente, como dicen los emprendedores Claro, que sí, luego son exitosos, entonces es fácil decirlo. sí. Sino, digamos, que O realmente como tu todo puede Sam, fallar. ¿no? Pero era la Claro, vida de otro. claro. Digo, pero que puede fallar y que puede fallar estrepitosamente y que nos puede ir muy mal. Y que aprender a convivir con eso también es un aprendizaje. Mm. Entonces, y además no por cosas que vos decís, bueno, cuestiones naturales. Fue No, una no, no. tormenta y se No, no, deslizó, no, bueno, no, no sé. no. Todo dura mucho menos. Todo dura mucho menos y además y Y además, nosotros vivimos mucho más, bueno, paradojalmente y el también. tema del control. Mm, Y entonces, hay algo con la escuela que tiene que ver con el control que ya no lo tiene hace rato. No mm, tiene ni de lejos el control de claro, lo que los chicos aprenden ni cómo lo aprenden, salvo sí. en capsulitas No, y ha atomizadas. perdido credibilidad, ¿no? Es como Además, que ha quedado absolutamente desautorizada. pero tenemos este problema. No sabemos muy bien cómo es el mundo en el que estamos viviendo. Mucho menos sabemos cómo va a ser. Si vos planteabas esto en épocas un poco más estables, bueno, por ahí tenías un Mm, horizonte, 5 años, 10 años, sí, 20 años. sí. Bueno, hoy no No, tenés. 20, pensar 20 años es más o menos pensar en tus bisnietos acá. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí hay un tema. Mm, Hay un tema de si nosotros abandonamos lo que sabemos o las tres seguridades que nos rodean, mm, y bueno, ¿cómo es nuestra? ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Bueno, tenemos que reaprender todo. Ahora es sí, un problema tener que reaprender mm, todo. claro. ¿Cómo hacemos para reaprender todo? Mm, Las instituciones incluidas, ¿no? Porque sí, los fenómenos políticos que van pasando poco tienen que ver con sí, los fenómenos que ocurrían cuando esas instituciones se fundaron. sí, sí, sí. Todo está en ese proceso de crisis, me parece enorme. ¿Cuánto estimula un sistema como este la creatividad? Porque creo que en definitiva es la alternativa, aún ante la falta de conocimiento, ¿no? Es como que la imaginación es lo que te salva, no es mío, si no es de Einstein esto, pero ante las grandes crisis, y a ver, ¿cómo tuvimos que reinventarnos y no sabíamos que era un emprendimiento y nos vimos de la noche a la mañana que en la pandemia no podíamos salir y necesitábamos trabajar y comer, ¿no? Sí, hay algo con la creatividad. Es verdad que también está un poco manoseada, ¿no? Esto de Mm, hagamos un curso de creatividad, un taller de creatividad y sí, demás. Pero ahora, si pensamos creatividad como una capacidad de crear algo mm, distinto o sí. novedoso o no O de mirarlo o de diferente mirarlo también. diferente, ¿no? Pero aquello que de tener una respuesta no prevista a algo Sí. o no evidente, Mm, me parece que eso es importante y eso se hace haciendo. mm, No hay teoría para eso. Y si querés, se puede cerrar el círculo con la cuestión de las tecnologías. claro. Entender el mundo es muy importante, pero entender lo que pasa con una tecnología a la cual yo me estoy enfrentando es fundamental. Por eso el hacer en la formación Sí, tecnológica o en la formación general por supuesto. es fundamental, porque ahí es Sí, donde vos te encontrás con tus límites, los límites del conocimiento, los límites de la materia, los sí. límites de la energía, con todo, incluso con Y tus con la límites realidad motrices. misma, porque esa realidad que estaba en el libro o que estaba en el decir del profesor, muchas veces no es lo que se mama a diario, ¿no? Pero esa limitación es muy formadora. Y Mm, esa limitación funciona para formar, pero también para crear. claro. ¿Cómo hago para salir de esto? Mm, Entonces, hay muchas experiencias muy interesantes de cuando uno se somete a limitaciones mm, sí. para crear cosas nuevas o para resolver problemas. Y eso la escuela no lo tiene. Es decir, sí, hay toda una corriente sobre cómo vamos a resolver problemas, cómo plantear los problemas. Hay un montón de cosas escritas sobre eso.
Pero bueno, finalmente los chicos tampoco no hay, saben resolver problemas. También, por otro lado, una sociedad demasiado cacheteada, demasiado golpeada, demasiado castigada, que no sabe de dónde sacar el impulso vital para poder conseguir entusiasmo, y que la esperanza parece una utopía imposible. Sí, no sé qué sociedad, porque la sociedad argentina tiene como sus particularidades. Sí. Hay como una especie de dosis de gran apatía entre los jóvenes. Pero aún así hay muchos que hacen muchas cosas interesantes y muy buenas. Lo que sí cambió, me parece, en algunas décadas son las aspiraciones. Entonces, aparecen cosas interesantes que tienen que ver con la vida de cada uno o con las experiencias de cada uno. Pero se abandonó por completo el comprar una propiedad. Claro. Todo decir, bueno, eso es de viejo. Bueno, está bien, es de viejo, pero nada qué sé yo, que pero sea es tu muy patrimonio. permanente, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con esto que decíamos, con lo imprevisible. Entonces, Sí. ¿para qué me voy a atar? Fíjate que si hoy hablas con un chico de 20 años que más o menos entiende el mundo de las finanzas, las cripto y cosas por el Sí. estilo, te dice, no tiene sentido que vos tengas un departamento. Y te va a argumentar media hora acerca de por qué es mejor tener criptos. Sí. Entonces, no sé si tiene que ver con lo permanente, tiene que ver con aquello que inventamos, que tiene que ver con activos que son muy, muy, muy volátiles y que se intercambian a una velocidad brutal, muchísimo más que la liquidez de hace 30 Y años. cuya 40 años. lógica no entendemos mucho, y tampoco sabemos mucho cuánto será su permanencia, porque a pesar de todo y de todos, siempre hay cosas que permanecen, ¿no? Sí, de hecho, lo que pasa es que yo creo que también se mezcla todo, ¿no? Se pone dentro del mismo combo. Volvamos al ejemplo de la propiedad, que la propiedad tenía que ver con formar una familia hetero y Sí, con sí, dos sí, sí. hijos como modelo, ¿no? Sí, 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 el modelo patriarcal, etcétera, Sin etcétera. embargo, hay un montón de gente muy capitalista que no tengo idea cuál es su estado civil y que, sin embargo, Sí. son los que ganan dinerales Sí. alquilando por Airbnb, digamos. Entonces, Sí. son tan capitalistas como los que compran y venden bitcoins. Pero, sin embargo, eso no está dentro de las aspiraciones, está lo Claro. otro, ¿no? Esto que de alguna manera es bastante líquido, ¿no? Bastante efímero, y que varía permanentemente. Vamos a respirar un poco y vamos a meternos quizás en la que yo considero la gran pandemia, y donde la tecnología también tiene que ver con esto, que es el aislamiento, es la soledad, y es el estar tan comunicados, pero cada vez más lejos unos de los otros, y hasta de nosotros mismos también. Respiro musical. Love is love. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Can you say it loud? בואו תשמעו סיפור על זאת שכל עפר שולל לה, עברה לתל אביב, רצתה סוף טוב כמו סינדרלה, חשבה הכל פה אפשרי, הגבול הוא בשמיים, הרימה פה הרימה שם, הגדילה קצת שפתיים, מצא בחור שווה והיא הפכה אותו למלך, התאהבה על כל הראש והוא קרא לה ברך, הם התחתנו, קנו דירה, אך אם אתה שואל, לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love, and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love, then proudly sing it loud. Can you say it loud? אז מה הסטורי בייבי אם לא הבנתם את הפואנטה? בוא נתאחד עכשיו רק אהבה
שלו כדת משה וישראל. Love is love, and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love, then proudly sing it loud. Can you say it loud? יש מי שיגיד זה לא טבעי, זה לא נורמלי. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Capítulo 4. Hablamos de tecnología, hablamos con Martín Parcelis y hablamos también de un fenómeno que atraviesa estos tiempos y atraviesa a vastos sectores etarios. Hoy como nunca vemos los fenómenos de ansiedad, de ataques de pánico. No sé si antes no existían, que hoy los cuenta todo el mundo y no se asusta tanto. No sé que si se convierta en moneda común y corriente significa que sea bueno eso, pero también la cuestión de seres que están muy solos, ¿no? Y uno lo ve en los adolescentes, en los jóvenes, cuando aparentemente están hasta cualquier hora chateando e intercambiando mensajes con gente absolutamente desconocida y que no sabemos quién es el otro. Bueno, con esta idea de quién es el otro hay mucha filosofía por detrás, digamos, ¿no? ¿Quién es el otro? Toda la ética está construida en el otro y en nuestra relación con el otro. Sí, lo que ocurre con las tecnologías es que todas las tecnologías nos median con un otro. Un martillo nos media con un otro que lo pensó, con un otro que lo fabricó, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso tenemos estudios pero más tradicionales. Le vimos más la cara, ¿no? Que le vimos, o sin verle la cara, no es alguien que no sé cómo explicarte, que influye directamente afectivamente, que es lo que sí ocurre cuando vos te comunicas con otro. Entonces ahí aparecen como dos otros. Aparece un otro que crea tecnología y un otro con el cual vos te comunicas a través de la tecnología. Y es muy interesante porque entonces aparece una doble relación. Con el otro con el que te estás comunicando, bueno, ocurren estas cosas, ocurren, no sé, situaciones clásicas de la comunicación que pueden ser agravadas, creo yo, porque al no tener el contacto directo y no poder leer los gestos y no tener esa empatía de la carne, por decirlo de alguna manera, de la proximidad física. De la proximidad, bueno, por ahí facilita algún tipo de cosas, pero también de la idealización también del otro, o de el otro como un ser absolutamente abstracto, ¿no? Bueno, lo peor es eso, ¿no? Es como la idealización completa, ¿no? Como decir, bueno, no sé, hay un alien sin cuerpo, es una locura. Pero después está el otro que es el que pone las reglas de esa comunicación. Y entonces ahí empezamos a trabajar sobre las plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué dice Zuckerberg? ¿Qué dice Elon Musk? ¿Qué dice? Bueno, todos ellos, o su forma de pensamiento acerca de cómo debería ser la comunicación, de alguna manera también pone muchas reglas entre dos personas que se comunican. O sea que, otra vez, todo se complica mucho más. Y si además a eso le sumás la masividad, bueno, es obvio que vamos a estar hablando con un montón de personas que no conocemos, de las cuales no tenemos la menor idea, no sabemos ni su historia, ni siquiera sabemos si son reales, porque ahora también tenemos las fakes y demás. Ni siquiera sabemos en qué lugar del mundo, no sabemos nada. Pero tenemos la sensación que somos menos felices, ¿no? Bueno, no lo sé, qué sé yo, habría que hacer una estadística. Sí me parece que genera algún tipo de ansiedad que no teníamos. Agrega algo que antes no estaba.
¿no? Del mismo modo que vivir más hace que descubramos nuevas enfermedades que no existían cuando te morías joven, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? A medida que vas utilizando esto, empezás a Sí. descubrir un montón de cuestiones asociadas que por ahí ni te las esperabas, porque cuando vos preguntás ingenuamente algo sobre internet, todos te dicen, no, pero es genial porque yo puedo comunicarme con alguien que está Sí. del otro lado del mundo. Bueno, genial, ¿y para qué querés comunicarte con alguien que está del mundo? Porque una Claro. cosa es que sea tu hijo, tu madre, tu Ujú. tía, y otra cosa es que sea un cualquiera que no tenga la menor idea, que Sí. no nos hubiéramos cruzado nunca Sí. y que juntos no hacemos nada relevante cruzándonos. Hay Porque como una cantidad de tiempo y de producción muerta, teóricamente, sí, entonces, porque ¿no? también existe el encuentro online que produce cosas relevantes. Mm. No es que no existe. No, no, No es que no existe. no. Pero lo que yo sospecho es que es una proporción menor con respecto a lo irrelevante. Y está bien hacer cosas irrelevantes, pues pueden ser muy divertidas y demás. Lo que no sé si es deseable es que estemos 20 horas por día haciendo cosas No, irrelevantes. pareciera ser que no. Y también como un fenómeno más allá del otro de con nosotros mismos. Si no es esto una alienación, ¿no? Una nueva forma de alienarnos, porque no saber quién es el otro creo que nos va a ocurrir siempre en la vida. Pero lo peor de todos es que a veces sabemos cada vez menos de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, no sé si puedo decirlo así. Lo que sí sé es que el tiempo que vos no le pones a una cosa Se lo dedicas a se le dedicas otra. a otra. Entonces, eh, me ha pasado muchas veces de conocer gente online que al final era gente muy interesante y con las cuales se podía hacer Sí. muchas cosas buenas. Pero también es cierto que ocurre que la posibilidad de publicar todo el tiempo lo que vos decías desde el minuto uno, de haber perdido la privacidad, también tiene que ver con eso, tiene que ver con una especie de de ilusión de conversación. Es como que yo Ujú. puedo conversar con todo el mundo acerca de lo que como, lo que hago, lo que me Sí. gusta y demás, pero que en Y además realidad, como si fuera muy importante y trascendente y al otro le importase mucho, ¿no? bueno, ese es el problema, porque es una simulación de conversación, es una conversación que finalmente nunca termina de Claro. realizarse, ¿no? Como no termina de perfeccionarse. El otro no responde como si eso fuera una Y conversación. tal vez en estos tiempos la escuela tal vez sea eso, quizás, ¿no? Un lugar donde creemos que vamos a ir a aprender y hacemos el gran circo, donde padres, directivos, docentes y alumnos jugamos a esto, que es como una realidad ficticia. Último respiro musical. Love is love. Can you feel it? Can you sing it? Love is love. Can you say it loud? בואו תשמעו סיפור על זאת שכל עפר שולל עברה לתל אביב, רצתה סוף טוב כמו סינדרלה, חשבה הכל פה אפשרי, הגבול הוא בשמיים, הרימה פה הרימה שם, הגדילה קצת שפתיים, מצא בחור שווה והיא הפכה אותו למלך, התאהבה על כל הראש והוא קרא לה ברך, הם התחתנו קנו דירה, אך אם אתה שואל, לא כאן ולא כדת משה וישראל. Love is love, and you can say it loud. Can you feel it? Can you sing it? Love is love, then proudly sing it loud. Can you say it loud? Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Antes del fin, el epílogo. A veces uno grabaría los momentos
mientras que la música va rodando, porque siguen disparándose ideas, ¿no? Y ahí Martín mencionaba, Martín Parcelis, ingeniero, profesor universitario, doctor, académico, sobre el tema de la sobresimplificación, ¿no? Y esto de él lo lleva un poco al tema de los sistemas, que vivimos en un mundo absolutamente complejo, ¿no? Y esta operación no contribuye mucho, ¿no? Lo de sobresimplificar todo. No, hay muchas cosas que convergen ahí. Una es la inmediatez. La tecnología también nos trajo esto de que las cosas son inmediatas. Sí. Entonces le puedo preguntar a un ChatGPT o le puedo preguntar a Google o le puedo preguntar a cualquiera Sí. y todos me van a dar una respuesta La en comida fast 2 food. segundos. Y eso... El amor es touch and go. Sí, Y totalmente. son muchas las cosas así. Son muchas cosas. Entonces, eso atenta un poco con la posibilidad reflexiva. Y la verdad es que reflexionar es un esfuerzo. Y esta idea de llevar la vida divirtiéndose, cosa que yo valoro mucho, porque me divierto mucho, a pesar de estar una hora en una entrevista bastante serio, soy un tipo que se divierte bastante. Sí. Lo que pasa es que, claro, también me interesa entender el mundo en el que vivo y darle Claro. un poco de sentido a las cosas que hago y elegir por qué las hago. Entre Ahora, divertirse y entretenerse hay un salto, y Sí. entonces me parece que se trata un poco más de eso, ¿no? De poner un poco más de pasión, hay un poco tal vez de un jugo en polvo que enseguida disuelve el sabor naranja y que nada tiene que ver con la naranja. Y sobre el final, el principio, porque se trata del epílogo. Martín Parcelis, ¿qué es la vida? uf. Bueno, vengo de la montaña ayer. Y entonces, si bien la metáfora del camino es bastante típica, me parece bueno, que es un camino que tenemos que hacer sin haberlo elegido. Mm. Y eso de no haberlo elegido ¿Está bueno o está malo? No sé, pero sí me parece que debería calmarnos un poco esta idea de que nosotros hacemos lo que queremos porque lo queremos cuando lo queremos, no quitarnos el capricho de ser todopoderosos. Y eso significa que ahí estamos, tratando de hacer lo que podemos y si no aprendemos un poco de los demás y de las demás cosas, es muy difícil que caminemos bien o por lo menos que nos guste caminar. También puede ser milagrosa, puede ser maravillosa y puede sorprendernos de los modos más locos. ¿Y cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos acá? No tengo la menor idea, Mm. pero ese camino creo que ayuda a que construyamos algún propósito. Y la construcción del propósito tiene que ver muchas veces con lo que podemos percibir y apropiar en sentido amplio, ¿no? Apropiar intelectualmente, mentalmente, pero también perceptivamente, oler, Sí. ver, tocar, Pero para algo y afectivamente. Pero para algo estamos. Bueno, creo que la construcción es eso, ¿no? Es tratar de Tiene un sentido. encontrarle ese sentido. Ese es el camino, ¿no? Y lleva toda la vida. Exactamente. Martín Parcelis, gracias por pasar por Modo Vida. Gracias, Gustavo García. Y hasta la próxima para seguir hablando, seguir pensando, seguir divirtiéndonos y entreteniéndonos también. Modo Vida, sábados y domingos de 20 a 21. Juan Pablo Tramesani, un invitado y usted. Entrevistas de autor en Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.